Medio de los dos chicos. No me comuniquen. Tienen 15 minutos de celular apenas a la noche. Vamos a hablar de piedra. Párense. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Nos alegra mucho doña Gladys tenerle con nosotros. Usted también, amigo, nos alegra tenerle. Nuestra hermana Adela, bienvenida. Nos da mucho gusto tenerle en el país. Sí, ¿no estaba en el país? Estaba fuera del país, sí, señor. Oh, caray. De manera que le damos gracias a Dios porque nos permite tenerla hoy con nosotros. Amén. Y a cada uno de ustedes, Caleb. a Canet, bienvenido. Por acá me hace el favor y por acá. Este lo colocamos. No, este más grande ahí y el otro más pequeñito acá porque por ahí pasa la abuela. Cuidado. Ese ya nace aquí. Ah, Nace aquí. que se acá está bien. Es que había para que ustedes salgan el grupo. Ahí se hace. Darita más allá para que la abuela pueda pasar por aquí, amor. Por aquí, por aquí. Háganse más allá adelante, usted no mueve los pies. Allí. Usted sí. No le esté mirando el moño, yo. Para que no vaya a patear la niña, que no mueve los pies. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta tarde maravillosa. Bendecimos, Señor, tu nombre. Te adoramos, te exaltamos. Te damos infinitas gracias, Dios, por permitirnos gozar de tu presencia. El poder, Señor, tomar tu palabra en nuestra boca, el poder, Señor, congregarnos en tu nombre, es motivo de alegría, de gozo y de agradecimiento, Padre Santo, por permitirnos la vida para estar nuevamente aquí en este hogar, Padre bueno, que seas tú obrando, Señor, en cada vida, que seas tú guardándonos, que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, en medio nuestro, que tu amor y tu misericordia, Señor, nos alcance. Te pedimos perdón, Padre bueno, por nuestras faltas, nuestros pecados. Te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas, que seas tú, Señor, llenando el vacío del corazón. Padre Santo, que seas llenando todo este lugar con tu presencia. Te damos gracias por que nos has traído hasta aquí, Padre bueno. Pedimos, Señor, por aquellos que estuvieron hace 8 días y hoy no están por diferentes motivos, Padre Santo, que seas tú obrando, Señor, en la vida de todos y cada uno, en la salud de Camilo, Señor, que seas tú obrando. Asimismo, en la salud de doña Pastorita, de doña Adiela y de la mamá, Padre Santo, que seas tú obrando, Padre Celestial, de doña Rubiela, de Giovanni, de todos y cada uno de aquellos que han estado delicados de salud, que seas tú obrando, Señor. Gracias te damos, bendecimos, Señor, las familias en Dagua, bendecimos las familias en el distrito de Agua Blanca, en Cali, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que seas tú obrando de una manera sobrenatural en la vida y en el hogar de cada uno de los que están aquí, Padre Santo. Señor, te pedimos que seas tú obrando en la vida de las hermanas que estuvieron hace 8 días con nosotros, que seas tú ayudándoles, Señor, en toda causa que impidió que hoy ellas llegaran aquí, Padre Celestial. Pero tú conoces la mente y el corazón de ellas y el sentir de poder estar. Bendecimos sus vidas, sus hogares y declaramos en el nombre de Jesús que tu palabra dice que todas las cosas a los que aman al Señor les ayudan para bien. Esperamos en ti, Padre Santo, que llenes este lugar con tu presencia. Bendice, Señor, nuestras vidas, libértanos y bendecimos, Señor, tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Vamos a leer en Primera de Juan. Claro. Juan 1. En Primera de Juan. En capítulo primero, el verso
del verso 2 en adelante, o desde el 1, leámoslo para que nos quede más. Vamos a tener la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya estamos allí? Amén. Dice la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso Anunciamos. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y permíteme tu celular. Nuestra comunión. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Entonces nos habla de la luz del mundo. Dice, esto es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Sí qué? Justo y fiel. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos. ¿Hay que confesar qué? Nuestros pecados. Nuestros pecados. ¿Y confesarlos delante de quién? Del Señor. Delante de Dios. Porque no vamos delante de hombre alguno a contarle nuestros pecados, sino directamente a Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Y fiel y justo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De una parte de pecado? De toda maldad, de toda. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oiga lo delicado. Si decimos que no hemos pecado, que no somos pecadores, le hacemos a Dios ¿qué? Mentirosos. ¿Y por qué le hacemos a Dios mentiroso? Porque no estamos confesando nuestros pecados y no estamos diciendo que es. Porque el Señor ya lo dijo. Dijo, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por quiénes? Por nosotros. Gloria a Dios. Entonces lo que Él nos está diciendo allí es que todos hemos pecado. Y que si alguno ha pecado, ¿qué abogado tiene para con quién? Con Cristo. Para con el Padre. El abogado se llama Jesucristo, porque la oración la hacemos en el nombre de Jesucristo para que el Padre eterno nos perdone las faltas y pecados. Y si decimos que no tenemos pecado, no, es que yo no soy pecador.
Entonces dice que nos engañamos a nosotros mismos, porque a Dios nadie le puede ¿qué? A Dios nadie le puede engañar, entonces nos engañamos nosotros mismos porque Dios conoce todas las cosas y le hacemos a Él mentiroso, entonces aumentamos ¿qué? Pecado. Aumentamos el pecado, un pecado más pecados porque vamos a pecar más y decimos, no, es que yo no tengo pecado. Hay personas que uno les habla del Señor y dicen, no, yo no tengo de qué arrepentirme. Entonces, doblemente es pecador, porque está diciendo que Dios es mentiroso, porque ya el Señor dijo que sí es pecador, y que somos pecadores, pero que la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? Por eso es necesario recibir ¿a quién? Jesucristo. A Jesucristo, y colocar nuestras vidas en las manos de Jesucristo. ¿Colocar nuestras vidas a dónde, Rosalba? ¿Colocar nuestras vidas en las manos de quién? Yo tampoco. Colocar nuestras vidas en las manos de Jesucristo. Amén. Dice, ahora sí vamos a ver que Cristo es nuestro abogado. Verso 2. Del verso 1 dice, hijitos míos, ¿De qué? estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. ¿Que le hemos qué? Conocido. Sí, guardamos. En esto le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En esto le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco, pongan cuidado, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, o sea, en Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor Jesucristo? En rectitud. Sin pecado. Anduvo en rectitud y en obediencia. Él cumplió con los mandamientos del Señor. Amén. Entonces, dice que el que guarda los mandamientos del Señor, dice que en este verdaderamente ha conocido a Dios. Pero el que no guarda los mandamientos, sino que viola los mandamientos del Señor, en el tal no está Dios, es un mentiroso. Porque la verdad de Dios no está en él, porque Él nos ha mandado que tenemos que guardar todo ¿qué? Sus mandamientos. Sus mandamientos, sus preceptos y sus estatutos. Tenemos que cuidar de poner la palabra por obra y no engañarnos a nosotros mismos. Amén. Amén. Vamos en cuál? Así. En el 7. Dice el nuevo mandamiento. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Desde el principio, el mandamiento que Dios le dio al pueblo es que amaran a Dios sobre todas las cosas y que cuidaran de guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos. ¿Que guardaran qué? Sus estatutos y sus recuerdos. Sus estatutos, sus mandamientos y sus preceptos. ¿Qué dará? Mandamientos. Los estatutos, los mandamientos y
A ver, joven. Los mandamientos, los estatutos, Sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos. Sus preceptos, sus mandamientos y sus estatutos. A ver, niña. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera ya alumbra. O sea, cuando tú recibes la palabra del Señor acerca de Jesucristo en tu corazón, la luz va en aumento. ¿Por qué? Porque cada vez que escuchamos la palabra y cuidamos de ponerla por obra, estamos siendo libres. Las tinieblas están saliendo de nosotros y estamos en la luz de Cristo. Amén. Tenemos olor a vida cuando estamos en Cristo y andamos en obediencia de la palabra del Señor. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿El que aborrece a quién? ¿Dara? en la tiniebla, Está en las tinieblas. ¿El que aborrece a quién? a su hermano. A su hermano. El que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Dice que anda en luz, pero mantiene aborreciendo a las personas. Y es tal el asunto tan tremendo de las tinieblas que está dentro de las personas, que aún sin conocer las personas ya las aborrecen. Con solo verlas, no, es que a mí no me cae bien, a mí no me gusta. Mire, y es algo bien tremendo que sin darnos cuenta, y nosotros no vamos a la palabra, no nos damos cuenta que estamos pecando. Porque el mandamiento de Dios es que nos amemos, ¿qué? Los unos a los otros como yo os he amado. Como el Señor nos ha amado. El Señor no ha hecho distinción de persona. Amén. Dice que Él amó al mundo. No dice que amó solamente a Rosalba, sino que amó a todos. Amén. Dice, el que ama a su hermano permanece en luz. El que aborrece al hermano permanece en ¿qué? Perfecto. El que aborrece, pónganle buen cuidado porque se vuela la paloma. El que aborrece a su hermano permanece en tinieblas. O sea, está en pecado. La verdad de Dios no está en él. El que aborrece a su hermano sigue en tinieblas, claro. Porque es que hay que guardar la palabra del Señor, y así nos caiga mal quien sea, tenemos que llevarlo delante del Señor y decirle: Padre, ayúdeme porque en mi corazón siento fastidio por esta persona. Porque como a Dios no le podemos engañar. Entonces el Señor trabaja en nuestro corazón, oramos por esa persona que aborrecemos, le bendecimos y ya el odio se va de nuestro corazón. Ya si nos encontramos a esa persona, podemos tratarle: hola, ¿cómo está? Y ya, ¿cierto? Y oramos por la persona y la bendecimos. Entonces allí están las tinieblas saliendo de nosotros y la luz de Cristo está brillando dentro de nosotros. Amén. Pero si usted dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿está en qué? En tinieblas. Y además es mentiroso, porque no está poniendo la palabra de Dios por obra. Está mintiendo, porque está violando ¿qué? La ley de Dios, los mandamientos de Dios. Porque el que mandó que amaban los unos a los otros fue ¿quién? El Señor Dios de los ejércitos. Y dice, vea, póngale cuidado al 9, vea. El que dice, desde el 8, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, o sea, en Jesús. Porque Jesús es la luz de ¿qué? Del mundo. Jesús es la luz del mundo. Y ese mandamiento lo tenemos que llevar nosotros como lo llevó Jesucristo. Amén. Dice, y la luz es verdadero en él
y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. O sea, ya está alumbrando en el mundo de aquellos que tienen a Cristo en su corazón y que ponen por obra la palabra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que aborrece a su hermano está en ¿qué? En tinieblas. Entonces pongámosle cuidado a la palabra para que se prenda la luz dentro de nosotros, porque tremendo. Decimos que tenemos a Cristo, que andamos en luz y resulta que lo que tenemos son puras tinieblas. Voy con la niña y le golpeé la cabecita ahí en el bordecito. Y el que dice que está en luz, en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él, o sea, en Cristo. Y en él no hay, en la persona. No hay tropiezo. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y el que ama a su hermano. Y el que ama a su hermano está en tinieblas, no. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, quieto bien, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Oiga, está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Tremendo. Oiga, lo delicado es de uno tener ya como por costumbre aborrecer las personas sin conocerlas. Dice, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo esto. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque os han sido vuestros pecados perdonados por su nombre. ¿En el nombre de quién somos perdonados? En el nombre de Jesucristo hemos sido perdonados. Amén, gloria a Dios. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al mundo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis ¿qué? Conocido al Padre. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Gloria a Dios. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, o sea, al Padre Celestial. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en él, en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se fija cómo nosotros estamos viviendo en el mundo, pero no somos del mundo? Y para poder estar bien delante del Señor, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y le escribí a los jóvenes porque han vencido al mundo. ¿Y cuáles son los jóvenes que han vencido al mundo? Nosotros.
Nosotros, los que hemos recibido a Cristo, pero que no tenemos vicios, que no estamos en pecado, que nos hemos arrepentido y nos hemos apartado del pecado, que estamos conociendo de Cristo y nos estamos apartando de toda ¿qué? De toda maldad. Entonces no podemos vivir de acuerdo al ¿qué? Al mundo. ¿Y el mundo qué es lo que coloca? Las modas, ¿cierto? Placeres. Las personas en el mundo, ellos se colocan, y los placeres del mundo también, se colocan tatuajes, se colocan aretes, se colocan se colocan pantalones con rotos en todo lado, porque eso es el mundo, y entonces como el mundo anda así, yo también tengo que andar así. Que si el mundo y el hombre, el jugador de fútbol, él se pone aretes, yo tengo que ponerme 3 siendo un hombre. Tengo que abrir las orejas y ponerme 3 o 6, los que sean, pero me los coloco porque como ando de acuerdo al mundo. Pero si nosotros somos hijos de Dios, pues se colocan las niñas aretes porque son mujeres. Pero los varones no tienen por qué abrirse las orejitas, ni ponerse aretes, ni ponerse narigueras, ni ponerse nada de las cosas que usan los de ¿dónde? ¿De dónde? ¿Los de dónde? Los de los cristianos sí que ponen como los neguitas y música así de alta. No, ya esa es otra cosa. Estamos hablando que no podemos andar como andan los del mundo. Que los del mundo se colocan aretes los hombres y las mujeres, y que se colocan cosas en la nariz, se colocan piercing, se colocan tatuajes. No podemos andar como los del mundo porque nosotros somos de Dios. Amén. Ah, yo pensé por qué. Entonces la carta que están escribiendo es para los padres, para los hijos, para los jóvenes que han vencido al mundo. Vencer al mundo es no andar de acuerdo como anda el mundo, sino andando en obediencia a la palabra de Dios, buscando acercarse al Señor en todo tiempo, desde la niñez, buscar de Dios. Y nosotros que ya somos adultos, apartarnos ¿de qué? De toda cosa pecaminosa que esté en el mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de ¿quién? Se constituye en enemigo de Dios. Entonces es mejor estar en amistad con Dios que en amistad con Él, porque los enemigos del Señor arderán como estopa y serán los primeros que van a ser agarrados por manojos y echados en el fuego. Y el trigo, que somos los hijos de Dios, van al granero del Señor. Amén. ¿Me pueden dar la palabra? Dígame. Es que usted ahorita dijo lo que se pone así de alete, ¿no? Pero es que yo pensé que ya que donde está mi casa hay un neguito que vive al lado mío, ¿no? Y que coloca una bocina así de grandote y le hace así todo el volumen. Y yo ni siquiera puedo dormir bien antes que me puedo dormir bien. Y mira, cuando duermo, yo escucho la música. Bueno, entonces hay que orar por estos vecinos ruidosos. Hay que orar por ellos y bendecirlos para que ellos aprendan del música de Señor. Dios, es música así de Sí, del mundo. Entonces hay que orar por ellos y bendecirlos y hablarles de Cristo para que ellos le bajen el volumen a esa bulla y nos dejen dormir tranquilos. ¿No, Dara? Y ahora, hijitos, dice la palabra del Señor. Y ahora, ¿en dónde íbamos? Usted que siga hallando a la... Dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, en el 16. En el 16, muchas gracias. En el 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, oiga, los deseos de la carne y los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿No provienen de dónde? Del Padre, sí. No provienen del Padre, no del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo. O sea, nos metemos en todas las cosas del mundo para entrar ¿en qué? En la moda. En la moda. Y la palabra del Señor, ¿qué es lo que nos está mandando? Con rotos en la rodilla.
Nos está mandando que no Debemos amemos las cosas que están en el mundo, en el mundo. No amemos las cosas del mundo. Que nuestros ojos no tienen que estar mirando lo que está en el mundo y no puesto los ojos en Jesús, autor y consumador ¿de qué? De la fe. Muy bien. Autor y consumador de la fe. Vamos en el 15, ¿no? No, el 16. Vamos con 17. En el 17. Sí, mira. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para ¿cuándo, Dara? Para pasar mañana. Para siempre, para siempre. Póngale cuidado porque está elevada. Los que dicen, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Le agrada a usted permanecer en esta tierra que el Señor le ha dado? Es la pregunta. ¿Les agrada? Amén. ¿Nos agrada? Claro, porque nosotros disfrutamos de todo lo que Dios nos ha dado. Cantidades de cosas que cada día las disfrutamos y nos gozamos nosotros en ello, ¿no? Entonces es mejor de entrar en obediencia para no ser cortado y echado en el fuego. Así de sencillo. Amén. Ese no es sin... Dice, allí ya entraríamos a hablar del anticristo, ¿no? Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Estamos en el último qué? Tiempo. En el último tiempo. ¿Usted no ha oído de que sí, ya han salido algunos diciendo que son el Cristo? Allá llegó un señor en Israel con sombrero y lo tuvieron como el Mesías y tuvieron mucha corriente de gente se fue detrás de él. Y esto nos está indicando que es el último ¿qué? Tiempo. El último tiempo. Estamos viviendo el último tiempo porque se está cumpliendo ¿qué? La palabra del Señor y está diciendo que ya viene el anticristo, que ya viene y se está listando todas las cosas para abrirle el camino al anticristo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea, cuando nosotros conocemos de Dios, pero nos vamos de Él, de su presencia, de su palabra, entonces no eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero salieron y se fueron. ¿Se fueron lejos de quién? De su luz. Se fueron lejos de Dios y de su presencia. Aunque el Señor jamás los ha abandonado. Él continúa como un Padre bueno esperando que todos nos volvamos ¿a qué? Que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos y nos volvamos a Él para que ninguno perezca, sino que todos tengamos vida ¿qué? Eterna. Vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, o sea, de Jesucristo, y conocéis todas las cosas. ¿Cómo conoce usted todas las cosas? Cuando tenemos la unción de Dios. No, la unción ya la tenemos, pero ¿cómo conoce todas las cosas? Porque tenemos la unción del Señor, Estudiando. porque conocemos las Escrituras.
Y la escritura de la palabra del Señor es como si nos tomaran una radiografía, porque cuando uno comienza a leer la escritura, uno comienza a darse cuenta en cuántas cosas está fallándole a quién. Adiós. A Dios, que está pecando, ¿cierto? Entonces la palabra es menester escucharla y es menester leerla, buscar al Señor para que las tinieblas huyan de nosotros y nosotros podamos estar en comunión con el Señor y sepamos los tiempos, porque a través de la palabra estamos conociendo los tiempos y estamos viviendo en el último tiempo, porque se le está acomodando todo ya al anticristo. Dice, pero vosotros pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis. Por eso la palabra de Dios es para el creyente, para los hijos de Dios, porque ya la conocen. Solamente necesitamos memorizarla y ponerla por obra. No estamos en el oscuro, ¿cierto? Dice, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneced en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es lo que Él ha prometido para nosotros y permanecemos en Él. Vamos a tener vida ¿qué? Eterna. ¿Vida qué dará? Eterna. 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 Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibís de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha engañado, permaneced en Él. Nos ha enseñado. Os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. O sea, no podemos nosotros practicar la injusticia. Nosotros tenemos que mirar cómo anduvo el Señor Jesucristo en obediencia a la palabra y nosotros también ponerla por obra, practicar la palabra del Señor, estar en obediencia de ella y saber que la luz de Cristo está en nosotros y que no podemos andar ¿en qué? En tinieblas. Muy bien. Y dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no conoce, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, no le conoció al Señor.
Por eso el mundo no nos conoce y hasta nos aborrece, ¿verdad? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él venga, o sea, Jesucristo, se manifestará, cuando Jesús, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Le veremos tal como Él es cuando Él se manifieste, porque ya tenemos todo el diagnóstico de cómo es el Señor Jesucristo, y cuando Él se manifieste seremos como Él. También el Señor se manifestará en nosotros, porque en un abrir y cerrar de ojos el Señor nos transforma. Amén. Y entonces ya va a haber perfección en nosotros, porque mientras Él viene, lo que nos va lo que nos va puliendo, podríamos decir, es la palabra del Señor, porque ella nos da luz para que no andemos en tinieblas. Vamos a dejar el capítulo 3 para dentro de 8 días continuar. Lo dejamos hasta ahí. Amén. Amén. Entonces, que tengamos muy presente que como hijos de Dios no podemos practicar el pecado, porque se manifestaría tinieblas dentro de nosotros. Nosotros tenemos que apartarnos del pecado, cortar con todo lo que es el mundo y sus deseos. No quiere decir de que usted se va a salir del mundo, pero es que no es del mundo, ni yo tampoco. Ya entramos en una nueva dimensión, entonces andamos aparte de las cosas que hace el mundo. El mundo va tras de todo lo que hace Vicente, por allí se va la gente, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos que andar como anduvo ¿quién? Cristo. Como anduvo el Señor Jesucristo. Muy bien. Hay una oración que hace el Señor cuando dice que ruego para que no los quite. Dice el Señor orando por sus discípulos. Le dice al Padre Celestial, oro por estos para que los guardes del mundo. Le dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y no solo oro por estos, o sea, por estos aquí son los discípulos, sino por aquellos que han de venir. Y entre aquellos que han de venir llegamos nosotros. Amén. Entonces el Señor está orando porque nos guarde ¿de qué? Del mal. Del mundo. Que no nos quite del mundo, pero que nos guarde del mundo. Porque el mundo y sus deseos pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros tenemos que permanecer en obediencia a Dios y a su palabra, porque ya la luz de Cristo está dentro de nosotros y tenemos que ir aumentando esta luz en nosotros hasta que las tinieblas desaparezcan, hasta que desaparezcan los deseos de la carne, los deseos de los ojos, que la gente se va detrás de todo lo que ven sus ojos, y eso es lo que no se debe de hacer delante del Señor, ¿cierto? No se puede ir detrás, porque entonces no hay luz en la persona, y no que lo que hay son tinieblas, porque se está yendo detrás de la vanagloria ¿de qué? Del mundo. Del mundo, de la vida. Se está yendo, bien, está perdonado, tengo fe que... Amén. Vamos de aquí, pero no nos vamos De la presencia del Señor, sí Señor. Entonces debemos de permanecer en el Señor, así como Jesucristo permaneció en obediencia al Padre Celestial, así también nosotros debemos de permanecer. Amén. Amigo, una pregunta. Sí, Señor. ¿Qué pasó entonces allá en Israel que presentó ese que se iba a pasar como Mesías, como nuevo Cristo?
mucha gente se fue detrás de él y formaron una iglesia, porque es que esos son los engañadores. La gente se va detrás de ese personaje y eso es por falta de conocer la palabra de Dios. Por esa causa es que se levantan tantas falsas doctrinas y se llevan a mucha gente engañada, porque no conocen la palabra ni cuidan de ponerla por obra. Entonces, por eso ella dice que ya nosotros no nos pueden engañar. Pero si usted no va a la palabra, si usted no oye la predicación, si usted no pone predicaciones, pues que yo trabajo, yo no tengo tiempo, yo estoy cocinando, sí, pero usted puede poner un aparato que suene y que escuche la palabra. Y allí se va usted llenando de conocimiento de la palabra del Señor para no andar en tinieblas. Porque vendrán falsos cristos, falsos maestros, y engañarán aún a los que... A los escogidos. A los escogidos. Tristemente serán engañados. ¿Por qué? Porque aunque Dios los escogió del mundo y los llamó, no permanecieron en él, sino que permanecieron detrás de muchas cosas del mundo y por esa causa andan en tinieblas. Aunque conocen de que Jesús es la luz del mundo y que la palabra del Señor nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, los deseos de la carne hay que reprimirlos. Si es posible y no puede, doble rodilla, órele al Señor. Y órele al Señor y entre también en ayuno. Castigue la carne, sométala al Señor. No se deje ir detrás de lo que ven sus ojos. Como decíamos hace 8 días, que parecían como ¿qué? Ventiladores. Como ventiladores. Tiene una muchacha registrada allá y la otra que acá, y así. Así. Entonces, para que no les dañe acá la cervical. Sí, entonces que podamos nosotros afirmarnos en el Señor y cuidar de poner la palabra por obra y que no estemos en tinieblas como los que nunca han oído de la palabra del Señor, sino que cada día anhelemos más y más el conocimiento del Señor, porque eso es bueno, puro y santo, porque la palabra del Señor permanece para siempre y al mundo y sus deseos pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice, no se frustrará ni una jota ni una tilde, o sea, no va a perecer nada de la ley del Señor. Por eso la palabra del Señor es ley y hay que cuidar de ponerla por obra. Colóquese en pie, por favor, vamos a orar. ¿Es de pie, Darita? Venga, Darita. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor, por la bendición de escucharla, bendito Dios, porque ella es luz que alumbra nuestro caminar. Ayúdanos cada día, Señor, a afirmarnos más y más en ti. Gracias porque, Señor, aunque hacemos una lectura un poco larga, pero, Señor, esta nos lleva a entender los propósitos divinos y nos lleva a entender de que la luz de Cristo está en nosotros y que debemos de andar como Él anduvo y Él anduvo en luz. Que en nosotros tienen que desaparecer las tinieblas, es decir, tiene que desaparecer el pecado. Porque la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, nos limpió, nos lavó. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nosotros. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, para obedecerte, para adorarte, para glorificar tu nombre, para saber, Señor, de que tú vendrás en breve, porque así está escrito, que Jesucristo viene por segunda vez y que debemos de estar despiertos, porque vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Te damos gracias, Padre Santo, por la misericordia y por tu bondad, porque nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable, que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, cada día para memorizar tu palabra, para que la vanagloria de la vida no nos arrastre, que no nos dejemos envolver, sino que podamos ser firmes como lo fuiste tú, oh Señor Jesús. Ayúdanos. Y gracias por la oración que hiciste, Señor, por tus discípulos y por habernos tenido en cuenta también a nosotros,
Gracias a esa oración tan poderosa. Padre Santo, te damos gracias por haber dado a tu Hijo Jesucristo, por su sangre preciosa que nos lavó, nos limpió y que tu palabra nos afirma cada día. Gracias, Dios, porque tú conoces la mente y el corazón del hombre y sabes, Señor, quién anda chueco todavía y quién anda en obediencia, Padre Celestial. Y tú, Señor, que no dejes que ninguno de los que estamos aquí, Señor, pueda perderse, Padre Santo, que solo entremos en obediencia de tu palabra y podamos andar en el camino derecho, andando en obediencia de tu palabra, Señor. Que no seamos mentirosos, diciendo que conocemos a Dios, que conocemos sus mandamientos, su palabra y estamos andando en pecado. Que todo pecado se quite de nosotros y que podamos andar, Señor, obedeciendo a ti. Ayúdanos, Señor, y danos, Señor, las fuerzas para seguir y que nadie nos engañe, porque ya la luz tuya está en nosotros y que cada día se aumente más y más. Bendigo, Señor, cada hogar aquí representado. Te doy gracias, Señor, por la vida y por cada persona, Padre Santo. Bendigo las personas que hace 8 días estuvieron y hoy no están con nosotros, pero les bendecimos y bendecimos a todos aquellos que ven los videos, que bendiga sus vidas, sus familias, que esta semana sea de mucha bendición, Padre Santo, que su alacena esté llena, Padre Santo, y que tu salud, Señor, siempre esté en nosotros y tu palabra, Padre, en nosotros. Gracias te damos, bendecimos, Señor, nuestras vidas, nuestras descendencias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salimos de este lugar y no de tu presencia. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Con mucho gusto. Mónica. Mónica.